Hola, buen día. Mi nombre es ingeniero Juan Jardina. Trabajo en la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombre y pertenezco al subprograma de agronomía de la caña de azúcar. Bueno, en esta oportunidad, dentro de lo que es el ciclo de conferencia online que tenemos a través de la Estación Experimental, voy a hablar sobre recomendaciones para una plantación mecánica eficiente en el cultivo de la caña de azúcar. Bueno, en principio, digamos, como venimos viendo, la evolución en la plantación de la caña de azúcar en estos últimos años ha sido bastante dinámico, en los cuales si bien la plantación manual todavía tiene un alto porcentaje, ¿no es cierto?, de trabajo, se vienen en estos últimos años incrementando lo que es la plantación mecánica, en los cuales tiene su serie de ventajas y desventajas, ¿no es cierto?, ambos tipos de sistemas. Como vemos en esta diapositiva, la plantación manual requiere un mayor requerimiento de mano de obra, un mayor costo de producción y por ende tiene menores rendimientos en surcos por hectárea en cuanto a la plantación, ya que requiere de una mayor cantidad de personal, una mayor logística de carros, de maquinarias, en los cuales para ser plantada en un lote comercial. En cambio, la plantación mecánica ha permitido disminuir la cantidad, digamos, de operarios en el sistema, tiene un mayor rendimiento operativo y por ende permite reducir los costos de plantación. Esta dinámica está siendo constantemente evaluada y se va incrementando. En los últimos años, según unos relevamientos que venimos haciendo, estamos cerca casi de un 30% de las renovaciones y de las plantaciones están siendo a través de las plantaciones mecánicas. Este sistema se está instalando, ¿no es cierto?, en nuestros cañaverales y en nuestro sistema productivo, en los cuales permite realizar también importantes ajustes, ya que esta es una nueva tecnología que se está implementando en nuestro sistema cañero tucumano. Como vemos, la plantación manual, ¿no es cierto?, en un frente de plantación normalmente consta de 12 personas, y esa cantidad de personas y operarios pueden llegar a plantar entre 275 y 300 surcos por día. Tenemos que tener cargadoras, carros, jefe de cuadrilla, es decir, mucho personal disponible para realizar una plantación en nuestro sistema productivo. Un frente de plantación mecánica normalmente está compuesto por una cosechadora, por 2 o 3 autovuelcos y una o dos plantadoras, en las cuales cada plantadora puede realizar normalmente entre 400 y 450 surcos por día. Se puede llegar a optimizar aún más, digamos, esta cantidad de surcos, pero lo normal es lo que se está plantando actualmente, se encuentran dentro de esos rangos. También es importante tener en cuenta, ¿no es cierto?, la distancia en la cual se encuentra el lote semillero, en los cuales se extrae la semilla, el insumo, y eso va a depender mucho de la autonomía que tenga también la plantadora. Otro punto importante que hay que tener en cuenta dentro de este sistema de evaluación es cambiar algunos criterios y algunos conceptos en los cuales se vienen utilizando, ya que cuando en la plantación manual la cosecha de esa caña semilla se hace manualmente, en las cuales tiene unos ciertos cuidados de esa caña semilla. Ahora, actualmente, esa cosecha se hace a través de una cosechadora integral, en las cuales hay que hacer distintos tipos de ajustes y regulaciones para cuidar a esa semilla. ¿Y por qué? Y esto nos muestra que las plantaciones que se están realizando en toda el área cañera se realizan en todas las regiones agroecológicas de nuestra provincia. Como vemos, se realizan en la llanura chaco-pampeana, en la llanura deprimida, en el pedemonte, es decir, en todas las regiones, ¿no es cierto?, que se desarrolla nuestro cultivo de la caña de azúcar. También
otro dato importante en los cuales nos define ese escenario ambiental y ese escenario para que se desarrolle nuestro cultivo son las fechas de plantación. Normalmente Tucumán tiene 3 fechas de plantación, pero las más utilizadas son 2. Tenemos la más utilizada, que es la de otoño-invierno, en los cuales va en un periodo desde mayo a agosto, después una plantación primaveral, que va de septiembre a octubre, y una plantación estival que va de febrero a marzo. Normalmente las 2 primeras, la otoño y la primaveral, son las más utilizadas en nuestro sistema productivo. Y la plantación comercial se concentra principalmente en las plantaciones tempranas, ya que necesitan de un buen abastecimiento de caña semilla en las distintas zonas cañeras y principalmente en las regiones donde los pronósticos, las heladas son tempranas, nos pueden limitar ese uso de esa caña semilla para la implantación de nuestro cañaveral. Dentro de las recomendaciones que tenemos en cuanto al sistema de plantación mecánica es evaluar, ¿no es cierto?, los semilleros que vamos a utilizar, evaluar las cosechadoras, el autovuelco y la plantadora, es decir, hacer un seguimiento, ¿no es cierto?, en las distintas etapas en las cuales se va a evaluar este sistema. Anteriormente uno siempre miraba digamos, el trabajo final que hacía la plantadora y no se ponía a evaluar los pasos previos a esta. Es decir, que entonces se fueron a través de estas evaluaciones previas, se pudieron ir corrigiendo, ¿no es cierto?, distintos manejos para que sea mucho más eficiente, ¿no es cierto?, la plantación mecánica en nuestro sistema productivo. También otro criterio importante es evaluar el momento de bajado de bordo, en los cuales también han ido cambiando algunos conceptos, que ya lo vamos a ver más adelante en nuestra presentación, las evaluaciones de falla y, por último, la producción de nuestro cañaveral. ¿Por qué era importante conocer también el estado del cañaveral y ver las características de la caña semilla? Es muy importante, ¿no es cierto?, saber y conocer nuestro semillero, porque nosotros tenemos que cuidar, ¿no es cierto?, las yemas, porque las yemas son nuestra planta en miniatura que posteriormente nos van a dar origen a nuestro cañaveral. Y como vemos en nuestra diapositiva, vemos que hay, dependiendo de las variedades, hay distintos tipos de morfología de yemas, en las cuales eso hacen también que hay que ajustar al momento de cosechar esa caña semilla. Hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, otros factores morfológicos, como es el largo de entrenudo, el diámetro, la posición de la yema, digamos, si la vaina de la hoja se encuentra más o menos adherida al tallo, en lo cual eso nos va a permitir que hagamos una mejor o menor limpieza, y eso también va a impactar en mayor grado en cuanto a la densidad de plantación que nosotros tenemos que lograr. Como vemos acá en esta diapositiva, en la foto de la izquierda, vemos 2 variedades. En el caso, la 384, que es la más baja, que es una de las variedades más difundidas en nuestra zona cañera, en la cual está en más del 80% de nuestra superficie, está implantada con esa variedad. Y en la caña de la derecha es la segunda variedad más difundida, que es la TUC 9510, en las cuales vemos las diferentes tamaños y arquitectura que tiene la planta, y a su vez cuando uno le evalúa a las yemas tienen diferentes también formas de la yema, largo de entrenudo, y como vemos en este cuadro, lo que le quería mostrar que normalmente cuando nosotros tenemos un diámetro de 2 centímetros, ¿no es cierto?, de tallo, y con un largo de entrenudo que normalmente puede llegar a tener una 384, que puede tener entre 10 centímetros, podemos encontrar en una tonelada de caña aproximadamente unas 30.000 yemas. Si nosotros tomamos como ejemplo la segunda variedad, que en el caso es la 9510, esta variedad tiene entrenudos más largos, en las cuales con el mismo diámetro de 2 centímetros
y con un largo de entrenudo entre 14 y 15 centímetros, podemos llegar a tener en esa tonelada de caña entre 18.000 y 20.000 yemas. Es decir, que en una misma tonelada puede haber una diferencia entre 10.000 y 12.000 yemas. Y cuando nosotros estamos hablando de plantación, no estamos hablando, si bien se hace mucha referencia a los kilos por surco que se plantan, nosotros tenemos que hacer evaluaciones más precisas y contabilizar las yemas por metro, que realmente esas yemas son lo que nos van a permitir un buen establecimiento de brotes y que nos va a llevar a un buen establecimiento de nuestro cañaveral. Entonces, cuando nosotros estamos y observamos el concepto de plantación mecánica y por ende cosecha de la caña semilla, tenemos que tener bien en claro que cosechar semilla para realizar una plantación comercial no es lo mismo que cosechar caña para que ésta vaya a molienda. O sea, son dos objetivos completamente distintos y nosotros tenemos que cuidar la yema, que es nuestra materia prima principal para el buen establecimiento de nuestro cañaveral. Es por eso que actualmente se están haciendo una serie de recomendaciones y modificaciones en cuanto a la cosecha de nuestro semillero. Las recomendaciones normales y típicas que se están haciendo, en los cuales van al cuidado de nuestra caña semilla, es reducir la velocidad de cosecha, en los cuales normalmente se están utilizando una velocidad de avance de 2 a 3,5 kilómetros por hora, no aumentar la velocidad, disminución en cuanto a las cuchillas de troceado. Normalmente se quita una cuchilla de troceado para evitar la menor cantidad de golpes posible en las yemas. El engomado de distintas partes de las máquinas, como vemos acá el engomado en el plato, también se han realizado engomados en la rastra de transporte, el afilado de las cuchillas, o sea, tratar de usar cuchillas afiladas y disminuir la cantidad de horas de uso de esa cuchilla, o sea, reemplazarla antes, ¿no es cierto?, para permitir un corte neto de ese material y así también evitar cualquier daño que se le pueda ocasionar a esta caña semilla. Elegir lotes en los cuales la caña se encuentre en pie, en los cuales esto también nos permite, ¿no es cierto?, hacer una limpieza mucho mejor de este material al cual se encuentra cosechado. También es importante tener puntos de desinfección, que un poco ya después va a comentar la ingeniera Patricia, en los cuáles son los cuidados y recomendaciones que hay que tener para seguir manteniendo, ¿no es cierto?, la calidad sanitaria de esa caña semilla que nosotros estamos utilizando. ¿Qué nos permite hacer todos estos ajustes en nuestra cosechadora? Nos permite realizar calificaciones de un buen tamaño, un troceado que sea bueno, que sea un troceado neto, en los cuales esto nos permite evitar la deshidratación de este material, también nos permite ese corte neto, evitar entradas de microorganismos y de patógenos que nos pueda dañar a este material que nosotros estamos utilizando como insumo de caña semilla. Es por eso que tenemos que hacer una clasificación si la calidad del corte es buena, regular y malo, en los cuales muchas veces una mala regulación nos tendría que incrementar un mayor consumo de caña semilla, ya que el material que estamos utilizando como caña semilla no es bueno. También otros aspectos que hay que tener en cuenta, que si también no solamente ver la yema, sino el estado que se encuentra el trozo en los cuales estamos haciendo el trabajo, los entrenudos en los cuales no tiene que estar apretado, ya que estos son fuentes de inóculo y penetración de patógenos, pérdida de deshidratación de nuestro material, caña rasgada, caña partida. Si bien muchas veces vemos que la yema está buena, pero el material en sí no está bueno, ¿no es cierto? Y tiene muchos daños en los cuales esto nos puede
perjudicar en el establecimiento de nuestro cañaveral. También otros daños que nosotros vemos es daño principalmente a las yemas, son los daños mecánicos, como vemos en las figuras que se encuentran a la izquierda, ¿no es cierto? Vemos que realmente prácticamente no están las yemas. Bueno, esos daños se han ocasionado en la máquina por diferentes tipos de golpes, en los cuales y esto es lo que venimos diciendo, que muchas veces hay que tener en cuenta qué variedad, ¿no es cierto?, estamos usando, en las cuales hay variedades que tienen más expuesta la yema que otra, en los cuales hay una mayor predisposición a ese daño. Los daños por plaga también son importantes, contabilizar esos daños por plaga, en los cuales hay que incrementar esa densidad de plantación, ya que nosotros tenemos que poner yemas que son potencialmente viables. Y como vemos, muchas veces la pregunta de los productores está dada, muchas veces las yemas están buenas, pero, ¿no es cierto?, justo el corte ha sido cerca, ¿no es cierto?, de esa yema. Nosotros como recomendación estamos diciendo que esa yema la consideramos como que no es apta, si bien puede brotar y puede establecerse normalmente como una planta, pero nosotros normalmente consideramos que debe tener una porción de entrenudo entre 2 y 3 centímetros a ambos lados de la yema para que ésta sea considerada una yema viable y potencialmente productiva. Acá vemos, ¿no es cierto?, nosotros en diferentes ensayos que venimos realizando en las diferentes regiones agroecológicas de las regiones cañeras y en diferentes épocas de plantación, venimos realizando ensayos y evaluamos, ¿no es cierto?, los daños mecánicos, ¿no es cierto?, que son daños visibles que uno ve en el sistema productivo de lo que es la plantación mecánica. Y vemos que la mayor cantidad de daños lo ocasiona la cosechadora. Es por eso que hay que ajustar y tratar de minimizar esos daños en esta etapa de lo que es la plantación mecánica, ya que la plantación mecánica es un paquete tecnológico en lo que involucra diferentes etapas, como hemos visto en la elección del lote semillero, regulación de la cosechadora, evaluación de la plantadora y posteriormente la evaluación de nuestro cañaveral. Y vemos que en las otras etapas del sistema prácticamente el daño es mínimo, el cual varía entre un 4 y un 2%. Es decir, que nosotros tenemos que poner y hacer hincapié en la correcta, ¿no es cierto?, ajuste de las máquinas cosechadoras en nuestro sistema de plantación mecánica. Otras recomendaciones, muchas veces, bueno, acá como vemos, en las etapas posteriores, es la carga de esa semilla. Normalmente, digamos, una plantadora está cargando entre 6 y 8 toneladas, debe ser sincronizada para evitar, digamos, pérdida de este material en el momento de transbordo. Y por último, es la velocidad de trabajo de la plantadora, en las cuales normalmente esta plantadora está trabajando entre 8 y 11 kilómetros por hora. Es importante también hacer referencia en cuanto a evaluaciones de la plantación. ¿Y por qué es importante? Hay que marcar estaciones de muestreo. Nosotros normalmente tomamos estaciones de estaciones de muestreo de 5 metros de largo, medimos cada metro por metro, hacemos evaluaciones digamos, de yemas viables, yemas dañadas por plaga. Vemos la uniformidad de la distribución, en las cuales tiene que ver eso también con el tamaño de troceado, es decir, que cuando nosotros mejoremos la uniformidad en el tamaño de troceado, vamos a tener una mejor distribución y una mejor performance de nuestra plantadora. La heterogeneidad en cuanto al tamaño de troceado no nos permite también hacer una regulación más óptima de nuestra máquina. También acá vemos, de acuerdo a las épocas de plantación, vemos cuáles son las densidades recomendadas que tenemos. En una plantación estival, 9 a 12 yemas por metro. En la plantación otoñal, entre 15 y 20 yemas por metro lineal. Y en una primaveral, entre 12 y 15 yemas por metro lineal. Es decir, que normalmente cuando hacemos evaluación en nuestra
en nuestro sistema de plantación mecánica, muchas veces estamos por encima de estos niveles de densidades de plantación. Y muchas veces es porque queremos compensar, ¿no es cierto?, esos daños mecánicos que ocurren en la cosecha, o muchas veces no hacemos una buena regulación de la máquina y tenemos miedo a que fracase nuestra plantación. Pero nosotros con densidades entre 18 y 20 yemas por metro, yemas buenas y que se encuentren en buen estado, podemos establecer un buen sistema productivo en nuestro cañaveral comercial implantado. Otras características y que son atributos que tiene esta máquina plantadora que realmente tienen un muy buen desempeño es la capacidad que tiene, ¿no es cierto?, de realizar una muy buena surcado, en los cuales este surcado puede variar entre 10 y 20 centímetros de profundidad, en los cuales realiza, ¿no es cierto?, esa división, esa cresta, en los cuales podemos tener un surco de base ancha, y en ese surco de base ancha podemos tener una muy buena distribución de esa semilla en el fondo de surco. La característica también que tiene esta máquina, que el tapado se puede realizar con diferente altura de bordo, en las cuales normalmente el tapado que se utiliza es el tapado invernal, en los cuales puede variar entre 15 y 30 centímetros de altura. Realmente realiza un muy buen tapado. Hay una muy buena equidistancia entre los surcos. Este es una de las labores que no es fácil de lograr, es el tapado de la caña semilla, y con esta máquina realmente se está logrando un muy buen trabajo. Por último, también una de las consideraciones a tener en cuenta en este sistema productivo es el bajado de bordo. Muchas veces el bajado de bordo, nosotros estábamos acostumbrados a que una vez que veíamos brotes por encima del surco, ya comenzábamos a bajar. Con este nuevo sistema, nosotros realmente tenemos que adelantar ese bajado de bordo. ¿Para qué? Para generalizar, ¿no es cierto?, la temperatura del suelo, y de esa forma permitir una brotación mucho más homogénea y una emergencia de esos brotes para poder ser establecidos. Muchas veces esto se da cuando la temperatura del aire se encuentra por encima de 20 grados y está comenzando a ascender esa temperatura. Entonces también son momentos óptimos, ¿no es cierto?, para realizar un bajado de bordo, en los cuales el objetivo del bajado de bordo es generalizar la brotación y de esa forma darle la posibilidad a todas esas yemas potencialmente viables que se establezcan como brote. El bajado de bordo consiste en la eliminación de ese exceso de tierra para permitir un calentamiento del suelo y la emergencia de los brotes. Muchas veces este momento tiene que ser en un momento oportuno. ¿Por qué? Porque muchas veces si nosotros retrasamos ese bajado de bordo, podemos perder brotes que por este manejo cultural, en los cuales se pueden quebrar brotes, sacar caña, y eso nos puede perjudicar en el establecimiento de nuestro cañaveral. Y por último, como vemos, que si nosotros podemos establecer entre 5 o 6 brotes primarios bien distribuidos por metro lineal, se puede lograr un buen establecimiento de nuestro cañaveral. También otras recomendaciones que hacemos es las evaluaciones de falla, en los cuales las fallas nosotros consideramos que la cantidad de surcos sin caña, en las cuales son mayores a 50 centímetros. Esas evaluaciones las hacemos recorriendo, ¿no es cierto?, nuestro cañaveral, y en lugares a donde nosotros vemos espacios donde haya mayor de 50 centímetros, consideramos lo que es una falla. ¿Cuáles son los parámetros que se evalúan? Son el porcentaje de falla, son los metros de falla en 100 metros de surco, el tamaño medio de la falla en centímetros, y la frecuencia. Son las frecuencias de fallas que se ocurren, es decir, cada cuántos metros nosotros tenemos que caminar para encontrar una falla.
Según una clasificación nosotros de Stolz, tenemos que con un porcentaje de falla de 0 a un 10% tenemos un excelente cañaveral, entre un 10 y un 20% es normal, entre un 20 y un 25% es regular, entre un 35 y 50% de falla es malo y tenemos que refallar, y un mayor a un 50% es una pésima plantación en las cuales se considera que hay que replantar. Es decir, bueno, mediante estos criterios nosotros podemos hacer la evaluación de la plantación que se encuentra lograda. Realmente estos últimos años venimos viendo una excelente implantación de cañaveral. Realmente se han ajustado muchos parámetros que se han tenido en cuenta en nuestras evaluaciones y por ende creo que es una tecnología que viene avanzando, que se viene implementando en nuestro sistema productivo y que realmente se ha logrado, ¿no es cierto?, un muy buen establecimiento de los cañaverales. Por último, también vemos y estamos viendo que comparado con plantaciones manuales, los rendimientos en toneladas por hectárea son muy buenos. Estos son algunos datos de ensayo en los cuales realmente no hay diferencia significativa en cuanto a lo producido en una plantación manual versus una plantación mecánica. Tenemos un muy buen sistema establecido, una muy buena población de tallos, en los cuales creo que hay que realizar ajustes en las diferentes etapas, como vimos anteriormente, de nuestro sistema de plantación mecánico, pero creo que una tecnología que realmente vino para quedarse y ya está en nuestro sistema productivo. Por último, quería decir como consideración que la plantación mecanizada de la caña de azúcar en Tucumán tuvo un avance muy importante en toda el área cañera y desde la estación experimental, Obispo Colombre viene trabajando conjuntamente con ingenios, productores, cooperativas, empresas y grupos CREA en el acompañamiento de las plantaciones en la difusión de caña semilla para optimizar nuestro sistema productivo y tener un muy buen cañaveral. También a través de esto, de esta charla, nosotros hemos dado un pantallazo de generalidades a tener en cuenta en cuanto a lo que es la plantación comercial y las diferentes etapas, y también quiero invitarlos para el próximo jueves, en los cuales vamos a mostrar más en profundidad algunos detalles y resultados de ensayos que venimos realizando, ¿no es cierto?, en las diferentes áreas cañeras, con las diferentes empresas en las cuales queremos difundir esta tecnología y marcar y ver los aportes que venimos haciendo conjuntamente con las empresas, Grupo CREA y los grupos que están apoyando este nuevo sistema de plantación mecánica en nuestro cañaveral. Así que bueno, muchas gracias por su atención, muchas gracias a los sponsors que nos auspician, gracias a la institución y bueno, y a la sección que siempre apoya, ¿no es cierto?, todas estas iniciativas. Cualquier pregunta se pueden hacerla al teléfono que viene acá en la pantalla, 381 51 84 155, y bueno, y muchas gracias por su atención.